Buenos días, yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna, soy residente de segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, como parte del temario de las sesiones académicas, le voy a presentar el tema de alergia alimentaria no mediada por IgE. Le agradezco a mi profesora asesora, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por su apoyo durante la preparación de esta clase. Okay. Okay. Bueno, como introducción, como sabemos y como es sabido en nuestra práctica, como nosotros como futuros alergólogos y como alergólogos, los síntomas gastrointestinales representan un motivo frecuente para buscar atención médica en el ámbito pediátrico. Y el diagnóstico llega a ser un desafío debido a la amplia variedad de posibles causas subyacentes en esta población, además de la dificultad que muchas veces tiene el paciente pues, para manifestar o dar a conocer cuáles son sus manifestaciones o molestias específicas. Particularmente en los primeros años de vida, las alergias alimentarias representan una proporción sustancial de trastornos que afectan el tracto gastrointestinal. Y en los últimos años ha habido un aumento importante en los episodios o en los diagnósticos de alergia alimentaria y esta se ha descrito como la segunda ola de la epidemia de las alergias. Esto aunado a la dermatitis atópica, siendo la primera ola la rinitis alérgica y el asma, que pues se empezó su estudio al menos se tiene que desde 1970 aproximadamente hubo un aumento, un alza importante en esta primera ola. Sin embargo, en los últimos años, pues las alergias alimentarias gastrointestinales, así como las cutáneas, han tenido un impacto muy importante en la carga de morbilidad de los pacientes. E incluso algunos países desarrollados han informado una prevalencia que va hasta el 10% de alergias alimentarias probadas por retos orales. Es importante para poder entender este tema tener algunos conceptos claros, sobre todo algunas definiciones que muchas veces por las similitudes entre las mismas llegan a ser un poco confusas e incluso se pueden usar de manera indistinta, incluso de manera errónea. Como primera definición tenemos las reacciones adversas a los alimentos, las cuales se definen como una respuesta normal relacionada con la ingesta de un alimento. Estas se pueden dividir tanto en intolerancias alimentarias como en alergias alimentarias, siendo las intolerancias alimentarias las reacciones adversas no reproducibles que ocurren después de ingerir un alimento, pero que no están mediadas por un mecanismo inmunológico, ya sea celular o mediado por IgE, y estas se pueden dividir a la vez de las que van por secundarias a las características de los alimentos, como son la presencia de cafeína o tiramina en algunos de los mismos, o algunas intoxicaciones, como es la presencia de bacterias en algunos alimentos. Y también las intolerancias alimentarias las podemos dividir por las características o pueden ser secundarias por las características propias de los individuos, como son alteraciones metabólicas, por ejemplo, la deficiencia de lactasa o fructasa, o incluso algunas secundarias a alteraciones o desórdenes psicológicos. Y en el caso de las alergias alimentarias, estas son reacciones adversas reproducibles que ocurren después de la exposición a un alimento específico que está mediado por un mecanismo inmunológico, ya sea mediado por IgE, que es lo más frecuente y que son las manifestaciones o los cuadros clínicos que nosotros conocemos, que se presentan con mayor frecuencia, como son la anafilaxia, la urticaria, el angioedema, entre otras, pero también puede ser mediada por células o incluso un mecanismo mixto, como podemos ver en la gráfica. Dentro de este grupo, y con el objetivo de poder hacer un poquito más digerible esta sesión y que no sea tan lleno de información, porque el campo de la alergia alimentaria es muy amplio y se podría hablar de tanto manifestaciones pulmonares, cutáneas, gastrointestinales. Decidimos enfocarlo en las manifestaciones gastrointestinales, que son una causa muy importante de atención o que se busca atención por parte de los pediatras y de los alergólogos, sobre todo las que se presentan en la infancia, ya que llegan a ser muy confusas estas tres entidades que son como parte de la alergia alimentaria no mediada por IgE.
Estas se pueden dividir, las alergias alimentarias gastrointestinales también, en mediadas por IgE, como son manifestaciones inmediatas, anafilaxia, síndrome de alergia oral. También tenemos las mixtas, como son las enteropatías que son eosinofílicas, que de igual manera, por cuestiones de que es muy amplio el tema, eso lo vamos a ver en una segunda parte de esta sesión, o como una sesión subsecuente. Y nos vamos a enfocar en este rubro aquí, que son las manifestaciones o alergias alimentarias gastrointestinales no mediadas por IgE, las cuales es un término que se utiliza a un grupo de trastornos alérgicos que son inmunomediados, pero no precisamente por IgE. Estas generalmente está limitada su participación y se caracterizan por tener un inicio tardío de las manifestaciones clínicas. Y dentro de estas tenemos estas tres sobre todo, que es la proctocolitis alérgica inducida por proteínas, la enteropatía inducida por proteínas y el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas. Son estas tres que, como podemos ver, los nombres son muy similares y eso lleva a confusión, pero dentro de sus características clínicas, así como su frecuencia e intensidad, pues sí llegan a tener algunas particularidades. En el caso de la proctocolitis alérgica inducida por proteínas, que en la sesión la van a estar viendo como FPAP, esta es, dentro de las tres, la más noble, por así describirlo, por usar un adjetivo, es la más benigna y afortunadamente la más frecuente de las tres, como podemos ver en esta gráfica de abajo. Y esto se caracteriza por una afección propiamente, o al menos de lo que está descrito, en la región rectosigmoidea o en la región terminal del colon. En el caso de la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, o FPE, esta sobre todo se caracteriza por tener afección al intestino delgado y por ende manifestarse como malabsorción intestinal, a diferencia de la proctocolitis alérgica, que por lo general son niños, por lo demás, felices, sanos, pero que llegan a tener heces con sangre. Y en el caso del síndrome de enterocolitis, no enteropatía, aquí es enterocolitis, inflamación del intestino en su totalidad, inducida por proteínas alimentarias, el cual llega a ser un caso más grave, donde los pacientes se llegan a presentar con alteraciones incluso en hemodinámicas que pueden poner en peligro su vida. Y bueno, el diagnóstico de la alergia alimentaria no mediado por IgE y mixta, como la alergia alimentaria, pues en general en estos dos tipos que son un poquito más difíciles de hacer el diagnóstico, es principalmente clínico y representan un reto para el médico. Llega a ser un reto incluso para los alergólogos, o sea, cuanto más para los pediatras o para los médicos generales poderlos diagnosticar. Y esto sobre todo por el retraso en la aparición, como son tardías, pues el retraso en la aparición de los síntomas, que llega a ser un poco más difícil la identificación del alérgeno causal, además de que no existen o existen muy pocas pruebas de laboratorio para poder hacer el diagnóstico, al igual que biomarcadores. Sin embargo, un dato que me pareció muy importante y pues positivo y optimista es que en los últimos años ha habido un creciente interés por el estudio de las alergias alimentarias no mediadas por IgE. En el 2000, en una búsqueda intencionada que se hizo de alergia alimentaria no mediada por IgE en PubMed, como base de datos, solamente se encontraban 9 artículos publicados. Sin embargo, para el 2001 ya había 11 y al cabo de los años ha ido creciendo el interés en la producción científica de artículos, y para el año 2019 ya había solo en ese año 67 artículos publicados. Entonces, pues esto es muy positivo porque vamos a ver ahorita que describamos los tres casos de estas alteraciones, que la fisiopatología sobre todo, pues se desconoce, o sea, no está bien descrita, al igual que los métodos diagnósticos, o sea, prácticamente es por una prueba de red oral, que en el caso, por ejemplo, de FPS, pues puede ser riesgoso y ahí tenemos que poner en la balanza qué es lo más óptimo para nuestro paciente. Pero pues esto nos da como una esperanza de que se sigan haciendo investigaciones en este campo y que después no sea necesario incluso
someter al paciente al hacer algunas pruebas que son riesgosas para ellos. Este artículo se me hizo muy interesante. Este fue publicado por la doctora Rosanne Meyer en el 2019, en el que me parece muy interesante porque conocemos que la marcha alérgica es de las primeras como situaciones o puntos que nos enseñan en el campo de la alergología, y esta es son las manifestaciones alérgicas que llegan a presentar los pacientes a lo largo del tiempo con una periodicidad o con un patrón temporal que es algo predecible, y que por lo general la marcha alérgica que conocemos es esta, donde empieza el paciente con dermatitis atópica, alergias alimentarias, posteriormente asma y rinitis alérgica como de los últimos síntomas. Y esto sobre todo determinado por los antecedentes o por los factores atópicos heredables por los padres. Sin embargo, en los últimos años se ha intentado, y conforme el estudio de este campo de la alergia alimentaria no mediada por IgE, se ha intentado integrar a estas otras entidades no mediadas por IgE, como es el caso de la proctocolitis, el caso del FPS, y en este artículo se hacen algunas propuestas de marcha atópica tomando en cuenta no solamente la alergia alimentaria mediada por IgE, sino también la no mediada por IgE, que al final de cuentas forma parte de las alergias alimentarias y no habría por qué dejarlas afuera de la marcha alérgica. Entonces, en este marcha atópica propuesta, nos podemos ver cómo también integran, por ejemplo, a la proctocolitis con una presentación y resolución en el primer año de vida. También nos presentan a la enteropatía inducida por proteínas, que también inicia en los primeros años de vida y con una resolución un poquito más tardía hacia el tercer, cuarto año de vida. El FPS también está incluido con una presentación que va desde los primeros meses de vida y una resolución entre el tercero y cuarto año de edad. Y también pues las otras entidades que conocemos como la dermatitis atópica, como parte de la marcha atópica clásica, la rinitis, el asma, pero también la esofagitis eosinofílica. Y también esta es una marcha atópica propuesta también este solo de la no mediada por IgE, y esta ya que tiene las mediadas y no mediadas por IgE. Entonces, bueno, este es un concepto que es una propuesta por estos médicos, pero que se me hizo muy interesante poderlo adoptar y poder saber que ya existe este nuevo campo donde ya se están incluyendo la alergia alimentaria, y esto va a ayudar a sensibilizar a los médicos para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y bueno, ya entrando para describir cada una de las entidades, vamos a iniciar con la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias o FPA. Esta, como podemos ver, es la forma más benigna de la alergia alimentaria no mediada por IgE. Es característico ver un niño así gordito, rosita, feliz, no deshidratado, que está comiendo súper bien, pero que tiene la presencia de sangre y a veces moco en las heces. Se define como un trastorno benigno y autolimitado que lo presentan los lactantes que por lo demás están sanos y tienen un crecimiento normal. Afecta a lactantes menores de 6 meses de edad, pero se encuentra con frecuencia entre los 2 y 8 semanas de vida. Por lo general, por la alimentación que llevan estos niños, lo más frecuente, más del 50%, es que sean alimentados con seno materno, y la prevalencia pues es desconocida, y esto es por que no se diagnostica del todo bien, o no está bien descrito los diagnósticos en los artículos, pero dentro de los artículos que se han publicado se estima una prevalencia entre el 0.16% al 17%. Sin embargo, en algunas cortes que se han estudiado, dentro de los pacientes pediátricos que tienen hemorragia rectal visible, se ha visto que el 60% es causado por esta entidad FPA o proctocolitis alérgica, que me voy a referir a ella como proctocolitis alérgica porque va a ser un poco confuso si uso las siglas. Estos pacientes en un 25% llegan a tener antecedentes familiares de atopia y comorbilidades atópicas hasta en un 60%, siendo la dermatitis atópica la más frecuente, presente en el 22% de estos lactantes, sobre todo que estén alimentados con seno materno.
Y otra entidad que se ha asociado mucho en estos pacientes, tanto de la proctocolitis como de la enteropatía, no enterocolitis, sino la enteropatía inducida por proteínas, es el síndrome de Down. Y se ha visto, o esto se cree que es por la inmadurez del sistema inmunológico y por una desregulación en la secreción de algunas citocinas como son el TNF-alfa y la interleucina 10, que como sabemos participan en la alergia alimentaria en general. En cuanto a la fisiopatología, se podrán dar cuenta que en las tres es desconocida, no está bien establecida. Se conoce que dentro de los estudios histopatológicos que se han hecho en estos pacientes, la alteración predomina en la región rectosigmoidea y lo que se ha encontrado es que hay un infiltrado eosinofílico intestinal con un aumento de la eotaxina y aumento en el ARN mensajero del CXL13 en la mucosa colónica, la cual eotaxina pues es una citocina quimiotáctica de los eosinófilos, lo cual nos puede justificar ese infiltrado eosinofílico. Y también se ha visto un retraso en la maduración de la mucosa intestinal con una disminución de la inmunoglobulina A y de las células T reguladoras que favorecen los problemas de absorción. Dentro de los factores de riesgo que se han estudiado para el desarrollo de la proctocolitis alérgica, tenemos el sistema inmunológico inmaduro, tanto innato como adaptativo, alteraciones en la permeabilidad intestinal, así como la predisposición genética. En cuanto a los alimentos desencadenantes, esto por lo general es causado por la exposición indirecta a la leche de vaca, es decir, por la alimentación mediante el seno materno o la lactancia materna, que por lo general, como ya vimos, se presentan en niños con lactancia materna exclusiva, en más del 50%. En estos pacientes que son amamantados, la primera proteína desencadenante es la proteína de leche de vaca, seguido por la soya, pero también puede haber paso de proteínas como huevo, trigo o maíz. Y en el caso de los lactantes alimentados con fórmula, de igual manera la primera causa o alimento desencadenante son las proteínas de leche de vaca, soya, y en un pequeño porcentaje, pero sí se ha descrito en un 4 a 10%, llegan a presentarlo con las fórmulas extensamente hidrolizadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esto por lo general son niños así, un lactante sano y de buena apariencia que presenta sangre y moco en las heces, con los síntomas que se pueden presentar desde menos de 12 horas después de la exposición al alimento, pero por lo general es un curso insidioso y una presentación gradual de los síntomas. Llega a ser acompañado, si bien como síntoma cardinal es la sangre en las heces, puede presentar aumento del gas intestinal en un 30%, dolor abdominal, diarrea leve, vómitos, pero el crecimiento está respetado y la exploración física por lo general está normal. En cuanto al diagnóstico, este se basa en la historia clínica y en la presentación clínica del paciente con los datos que les mencioné. Dentro de algunos otros, no hay un estudio de laboratorio que confirme el diagnóstico, pero se podrían hacer cultivos de ese para descartar sobre todo diagnósticos alternativos como infecciones. En el caso de hacer exámenes de laboratorio, se puede encontrar anemia por deficiencia de hierro leve, hipoalbuminemia y eosinofilia. Por lo general, las pruebas de PRIC y las pruebas de IgE específica están negativas, sin embargo, hay un pequeño porcentaje, alrededor de un 10%, que llegan a positivizarse o a sensibilizarse en el curso de la enfermedad. Y esto es importante sobre todo a la hora de hacer un reto oral. Entonces, hay ciertas situaciones donde, más adelante vamos a ver, pero que se pueden realizar las pruebas de test, las PRIC test o las pruebas de IgE específica, sobre todo si el paciente tuviera comorbilidades atópicas. Y en el caso de la sigmoidoscopía, de acuerdo a las guías de la EAACI, no se recomienda que se hagan endoscopías ni sigmoidoscopías para hacer el diagnóstico de la proctocolitis alérgica. Sin embargo, esto sobre todo se deja para casos en los que se sospecha algún otro diagnóstico alternativo, como alguna enteropatía o enterocolitis autoinmune, o enfermedad celíaca o alguna otra enfermedad. Pero en caso de que se llegara a hacer, lo que se ha encontrado es una infiltración eosinofílica de más de 60 células por 10 campos de alto poder, hiperplasia nodular linfoide y colitis focal leve. En cuanto a la sospecha diagnóstica, no existen criterios diagnósticos aceptados que sean disponibles. Sin embargo, la EAACI ha propuesto algunos criterios.
que estos son el sangrado rectal leve en un bebé por lo demás sano, la resolución de los síntomas después de la eliminación de los alimentos nocivos, que por lo general se presentan en las primeras 76 a 98 horas, 72 a 98 horas, perdón. Y si está con lactancia materna exclusiva, la resolución después de una dieta de eliminación materna, con una recurrencia de los síntomas tras la reintroducción de los alimentos culpables en la dieta. Esto, sobre todo la duración de la dieta de eliminación diagnóstica, se recomienda de 4 a 8 semanas, y por lo general, como estos pacientes no tienen riesgo al no ser mediado por IgE de presentar anafilaxia, se puede hacer una reintroducción en casa con un diario de síntomas. Sin embargo, en los casos donde los pacientes presenten ese 20 o 10%, 20% que llegan a tener sensibilización a la IgE específica o que tienen pruebas de PRIC positivas, ese sí se recomienda que se haga una prueba de red oral en consultorio con médico, con todo el equipo necesario, porque tienen el riesgo de presentar reacciones inmediatas. Y pues la exclusión de algunos otros síntomas o diagnósticos diferenciales, como son lo más común, las fisuras anales, pero también pueden presentar infecciones gastrointestinales por salmonela, por shigella, por yersinia, entre otros patógenos, parasitosis, también la dermatitis perianal, coagulopatías e incluso la deficiencia de vitamina K. En cuanto al tratamiento y pronóstico, pues lo primordial, y como van a ver en las tres entidades, es la eliminación de la proteína alimentaria causal. Como vimos, la proteína de la leche de vaca es la causa más común de la proctocolitis alérgica. La resolución del sangrado visible se llega a presentar en las primeras 72 a 96 horas posteriores al cambio de la dieta. Y para los bebés que son alimentados con fórmula, el 80% va a responder al cambiarlo a una fórmula extensamente hidrolizada, y solamente un 20% requiere que pasemos a una fórmula elemental. Sin embargo, un 20% de los niños que están alimentados con de estos lactantes, llegan a tener una resolución espontánea en las primeras 2 a 4 semanas posteriores a la primera aparición del sangrado rectal. Por lo que, de acuerdo a lo que estuve investigando, la recomendación es que al presentarse un paciente con sangrado rectal, se puede vigilar de 2 a 4 semanas, y en un 20%, sin necesidad de hacer una dieta de eliminación, llegan a presentar una resolución de los síntomas. Si a las 2 o 4 semanas continúan con los síntomas, ahí sí ya se recomienda hacer una dieta de eliminación o pasar a una fórmula extensamente hidrolizada. Y por lo general la tolerancia la llegan a adquirir en un 60% para el año de vida, y la mayoría es en el primer año de vida, pero el porcentaje restante lo llega a adquirir para los 3 años de edad. A los 3 años de edad ya prácticamente un 99% tiene tolerancia a estos alimentos. Y bueno, el pronóstico es excelente, ya que con esta entidad no se ha reportado desarrollo de enfermedad intestinal inflamatoria. Y este artículo se me hizo muy interesante porque analizó cuáles eran los factores de riesgos que condicionaban la tolerancia tardía en la proctocolitis alérgica, es decir, que presenten la tolerancia después del año de edad, el 40% restante que no lo obtuvo en el primer año de edad. Y esta es que el paciente tenga de manera predominante cólicos, que esté sensibilizado a IgE para el alérgeno causal, o que tenga alergia a múltiples alimentos, ya que la mayoría pues está sensibilizado, o más bien tiene la alergia alimentaria a un alimento. Ahora, pasando a la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, que esta es enteropatía, no es la enterocolitis, para que no exista confusión. Esta enteropatía inducida por proteínas alimentarias es un síndrome poco común que ha ido con tendencia a la disminución en los últimos años, esto debido al aumento en la lactancia materna, y se manifiesta sobre todo, hay una infección en el intestino delgado, por lo que los síntomas son de manera más importante de malabsorción, muy similar a la enfermedad celíaca. Sin embargo, es menos grave y no tiene pues las alteraciones en los anticuerpos que tienen la enfermedad celíaca que ya conocemos. Esta tiene una aparición en los 2 primeros años de vida, pero por lo general son en el primer año de vida, en los primeros 9 meses. Sin embargo, depende de la edad de la exposición al antígeno. Esta se presenta a las pocas semanas de la introducción al desencadenante alimentario, 1 o 2 semanas después de la introducción, y los desencadenantes más comunes son la leche de vaca,
y la soya. Sin embargo, se han reportado casos con el arroz, huevo, pescado, mariscos y pollo. Las principales manifestaciones alérgicas son la diarrea persistente no sanguinolenta, a diferencia de la proctocolitis, vómitos intermitentes, malabsorción y estatorrea, muy importante, y el retraso en el crecimiento. En cuanto a la fisiopatología, pues esta no está bien descrita, al igual que las otras dos entidades. Sin embargo, se ha visto que el daño está principalmente en el intestino delgado. A nivel del yeyuno hay un daño estructural con infiltración de células TCD8 citotóxicas específicas para el alimento causal, lo que ocasiona malabsorción, además de que se ha visto un aumento en el interferón gamma, la interleucina 4, en las células T gamma delta, los linfocitos CD8 citotóxicos, células plasmáticas, eosinófilos, así como un aumento en la IgA específica. Las características histopatológicas encontradas son muy similares a la enfermedad celíaca, como las lesiones vellosas difusas, parchadas o en parches con infiltrados celulares en el intestino delgado. Y esta de las tres es la única que se requiere un estudio histopatológico para hacer el diagnóstico. Esta es una característica de esta entidad. Y también un dato muy importante en esta entidad es que es reversible. Las alteraciones histológicas se revierten de 6 a 8 semanas posteriores a suspender el alimento que se sospecha que es el causal, o más bien el causal. En cuanto a los criterios diagnósticos, generalmente se presenta en los primeros 9 meses de edad en el momento del diagnóstico, pero se puede presentar, como ya vimos, en niños más grandes. La exposición repetida a los alimentos causantes provoca síntomas gastrointestinales, sobre todo vómito y retraso en el crecimiento, así como síntomas de malabsorción. La confirmación histológica del diagnóstico en un niño sintomático mediante la biopsia del intestino delgado muestra las lesiones que ya les comenté típicas de esta entidad y una mejoría clínica e histológica después del retiro de los alimentos nocivos, así como la exclusión de algunas otras causas alternativas. El diagnóstico, si se solicitan estudios de laboratorio, se presenta anemia moderada, hipoproteinemia y tiempos de coagulación prolongados. En los estudios fecales pueden presentar pruebas de malabsorción positivas como la de gilosa, alteradas, así como esteatorrea en un 80% de los casos. En la biopsia yeyunal, importante para hacer el diagnóstico confirmatorio, la hiperplasia linfonodular con atrofia de las vellosidades y aumento del número de las células intraepiteliales. Y en el caso de la IgE específica a los alimentos, si bien no se recomienda, existen algunos puntos donde se puede hacer, como el caso de que existen algunas otras comorbilidades atópicas. Ahí se podría hacer, ya que al igual que en la proctocolitis, existe un pequeño porcentaje, un 10 o un 20%, que pueden presentar posteriormente sensibilización mediada por IgE. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales más importantes, tenemos las infecciones, la enfermedad celíaca y la insuficiencia pancreática secundaria a la fibrosis quística. Y en cuanto al tratamiento, pues lo más importante es la eliminación del alimento responsable, iniciar la fórmula extensamente hidrolizada, si es necesario, si el niño está con fórmula. La mejoría de los síntomas se presenta en la primera 2 semanas posterior a suspender el alimento causal, y esta se caracteriza por tener una evolución transitoria con una resolución entre el primero y tercer año de edad, con un pronóstico bastante favorable. Sin embargo, hay pacientes, sobre todo los que tienen un desarrollo un poquito más crónico, que llegan a presentar malabsorción significativa y falla de medro, y en estos pacientes llegan a necesitar manejo intrahospitalario con administración de líquidos intravenosos e incluso nutrición parenteral, a veces durante semanas. Y pues bueno, vamos a pasar a el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, que este es como les viene el título, es enterocolitis, es una inflamación de todo del intestino, tanto delgado como grueso. Y bueno, hablando un poquito de sus antecedentes históricos, fue descrito por primera vez por la doctora Geraldine Powell en 1970 más o menos, donde ella describió recién nacidos, un grupo de recién nacidos que presentaron datos de alteraciones hemodinámicas y de enterocolitis secundaria a la ingesta de proteína de la leche de vaca y de soya. Estos fueron
posteriormente retados a la exposición y presentaron nuevamente los síntomas, por lo que fue la primera vez que se describió esta entidad. Y esta misma doctora siguió investigando acerca de esta patología y en 1978 estandarizó los criterios, así como hizo una lista de o agrupó los síntomas o la presentación clínica que podría presentar esta entidad. Secundario a esto, se hicieron algunos estudios y se estudiaron algunas cortes y en 1998 se publicó este artículo por el doctor Scherer, que estudió una corte de pacientes que tenían también la presencia de enterocolitis secundaria a la exposición con proteína de leche de vaca y soya. Y en este corte de 24 pacientes también se hizo el estudio de las manifestaciones clínicas. Y estos artículos, la verdad es que son muy escasos inicialmente, dieron pie a que se siguiera estudiando o que se siguiera haciendo investigación en este campo, sobre todo de la enterocolitis inducida por proteínas, y llevó el desarrollo del primer consenso internacional o las guías internacionales del síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, que se publicó en el 2017 por la doctora Anna Nowak, que como se darán cuenta, ella ha escrito su campo de investigación es sobre todo en esta área y muchos de los artículos en los que basé esta revisión pues están escritos por ella, tanto de las alergias alimentarias no mediadas por IgE y también pues propiamente el síndrome de enterocolitis. Ella es la jefa del área de alergia pediátrica en el hospital de la Universidad de Nueva York. Y bueno, en cuanto a las generalidades, el FPS o la enterocolitis inducida por proteínas, como podemos ver y en contraste con los primeros casos donde veíamos un bebé muy bonito, rosita, gordito, feliz, pues aquí vemos a un bebé que pues se ve un poquito más chiquito, se ve pues adormilado, no se ve como los otros niños que les había presentado en los cuadros anteriores. Esta es una emergencia médica potencial con aparición tardía de vómito prolongado, que es como la principal manifestación y que puede ir o no acompañado de diarrea acuosa o sanguinolenta que culmina con inestabilidad hemodinámica e hipotensión hasta en el 15% de los pacientes. Las manifestaciones y la gravedad dependen de la frecuencia y de la dosis del alimento desencadenado, así como de los fenotipos y de la edad de presentación del paciente. Y esta entidad llega a ser un reto diagnóstico porque hay un retraso en el mismo debido a que puede imitar o sus manifestaciones pueden ser similares a algunas otras afecciones más comunes como es la presencia de sepsis, sobre todo en este periodo de edad, y gastroenteritis, que de igual manera pues es muy frecuente en este periodo de edad. La prevalencia se desconoce, se ha estimado que es en general menor al 1%, con una incidencia dependiendo mucho de la región geográfica. En Australia es de 15.4 por 100,000 niños por año, mientras que en Israel se estima una incidencia acumulada de 1.34%. Dentro de los factores de riesgo, pues hay muy pocos datos, sin embargo, se ha visto, o los que más se han asociado, es los que son los niños nacidos por cesárea, etnia judía, el género masculino y el antecedente de atopia familiar, hasta en un 77%. Por lo general se presenta en niños menores de 2 años y la edad de presentación va mucho en relación al alérgeno causal. En el caso de la proteína de leche de vaca, se presenta sobre todo entre los 2 y 7 meses de edad, mientras que cuando son secundaria alimentos sólidos, esta pues es después de los 6 meses de edad, que es cuando los niños tienen o inician su alimentación complementaria. Y solo el 5% presenta síntomas cuando está recibiendo lactancia materna exclusiva. Y bueno, la clasificación del FPS o de la enterocolitis inducida por proteínas pues puede variar mucho. La más conocida es por el tiempo en aguda y crónica. Si es en horas de aparición, pues es aguda. Si es en días o semanas, crónica. Y esta a la vez se puede dividir de acuerdo a su gravedad. En caso de que sea aguda leve, pues es la presentación de vómitos 1 a 2, pero el paciente no tiene letargo. Cuando es moderada ya tiene más de 3 episodios de vómito
con letargo leve, y en el caso de que sea severa ya tiene o grave, perdón, tiene más de 2 vómitos con letargo importante, hipotonía, hipotensión y alteraciones hemodinámicas. Y en el caso de un FPS crónico, la gravedad puede ser leve o grave dependiendo de si tiene presente deshidratación y alteraciones metabólicas como la acidosis metabólica, pues se considera grave. Esta es la clasificación más conocida y la que más podemos encontrar en la literatura. Sin embargo, también se puede dividir de acuerdo a la positividad de la IgE. Existe una forma clásica y otra forma típica, y se considera típica cuando el paciente desarrolla sensibilización al alérgeno mediado por IgE o positividad a la IgE específica. También de acuerdo a la edad, si es menor de 9 meses se considera presentación temprana, presentación tardía si se presenta después de los 9 meses, o incluso algunos casos más raros de presentación en el adulto. También dependiendo de los alimentos involucrados, ya sean alimentos como la leche de vaca o soya, alimentos sólidos, o incluso la lactancia, pacientes con lactancia materna exclusiva, que es muy raro, y presentaciones raras, pero que sí hay algunos reportes de caso, como FPS en el periodo neonatal o asociado a la trisomía 21. En cuanto a la presentación clínica y la clasificación más típica, que es en agudo y crónico, empezamos con el cuadro agudo. Este presenta una exposición, este es posterior a una exposición intermitente del alimento, sobre todo en lactantes, la leche de vaca, soya, alimentos sólidos, y en los adultos lo más frecuente es que sean mariscos. El paciente por lo general, y el cuadro típico es empieza con la presencia de vómitos en proyectil repetitivos en la primera 1 a 4 horas posterior a la exposición al alérgeno, y en consecuencia presenta palidez, letargo e hipotermia ocasional. Llegan a presentar diarrea acuosa y en algunos casos acompañada de moco y sangre dentro de las primeras 24 horas, por lo general en las primeras 10 horas posterior a la ingesta del alimento. Y como característica, los síntomas resuelven dentro de las primeras 24 horas posterior a la eliminación del alimento de la dieta. Este es un paciente real de un reporte de caso de un bebé que presentó FPS, y pues así se presentó al área de urgencias, y este ya cuando está teniendo un poquito más de mejoría secundario a la administración de líquidos y el tratamiento. Y estos pacientes llegan a tener un crecimiento normal. En cuanto a los hallazgos de laboratorio en sangre periférica, lo más característico es la presencia de leucocitosis con neutrofilia. Además pueden presentar eosinofilia, aumento de plaquetas, acidosis metabólica y metahemoglobinemia. Pueden presentar leucocitosis a expensas de neutrofilia en líquido cefalorraquídeo, y en las heces leucocitosis fecales, eosinófilos, neurotoxina derivada de eosinófilos e incluso sangre visible u oculta en heces. Pero lo más característico de los hallazgos de laboratorio es la leucocitosis a expensas de neutrofilia en un paciente que se descartan procesos infecciosos. Ay, perdón. En cuanto al cuadro crónico, este se presenta en lactantes alimentados diariamente con fórmula de leche de vaca o de soya, una alimentación pues crónica en menores de 4 meses, y se presenta sobre todo con vómitos intermitentes, diarrea acuosa crónica, palidez, hipotermia, lo cual condiciona pues una alteración de su estado hemodinámico, llegando a desembocar en deshidratación e incluso choque hipovolémico. En cuanto a los paraclínicos, podemos encontrar leucocitosis con predominio de neutrófilos, eosinófilos aumentados, al igual que plaquetas. En estos pacientes, muy importante la acidosis metabólica. El 75% de estos pacientes se llegan a presentar en urgencias como gravemente enfermos, y 15% se encuentran hipotensos y requieren hospitalización. La hiperbuminemia y el escaso aumento de peso son los que se consideran los factores predictores independientes de FPS crónico causado por la proteína de leche de vaca. Y dentro de las características distintivas del subtipo crónico de FPS, tenemos que los pacientes son asintomáticos y mantienen un crecimiento normal cuando el alimento desencadenante se elimina de la dieta, y que tras la reintroducción del alimento se presenta como síntomas agudos de FPS en las primeras 1 a 4 horas con vómitos, y en las primeras 5 a 10 horas con diarrea.
En cuanto a la clasificación de clásica y atípica, como les comentaban, esto es por la presencia o la evolución a una sensibilización o positividad de la IgE sérica. Esta se presenta en promedio en un 20% de los pacientes con FPS y pues puede ser que desde un inicio tengan la sensibilización o que evolucionen a presentar la positividad de la IgE específica, y esto se asocia a un curso más prolongado de la enfermedad. Y al contrario, el caso clásico pues es que las tengan negativas. En cuanto a las características o la clasificación de moderada, leve, moderada y grave, pues estos son algunos criterios que se tienen para poder hacer la clasificación. En cuanto a las manifestaciones clínicas requeridas para ser leve moderada, pues son la presencia de vómitos en las primeras 1 a 4 horas posterior a la ingesta de los alimentos. Sin embargo, puede ser desde los primeros 30 minutos hasta 6 horas. Aumento letargo, disminución de la actividad, del nivel de actividad, palidez, y en ocasiones puede presentarse con diarrea acuosa. Y pues las características que les comentaba en laboratorio, como la trombocitosis, la neutrofilia, en ocasiones leucocitosis, eosinofilia en las heces. Y en el caso grave, pues aquí lo más importante es la alteración en el estado de conciencia del paciente, letargo, palidez, deshidratación, que pues hace que el paciente requiera administración de líquidos intravenosos y pues estabilización hemodinámica. Llegan a tener hipotensión, hipotermia, diarrea y requieren hospitalización, siendo la principal característica en laboratorio la presencia de acidosis metabólica, al igual que la leucocitosis, pero esa se presenta incluso en el subtipo o en el grado leve. Ay, perdón. En cuanto a los desencadenantes, aunque cualquier alimento puede causar la enterocolitis, los pacientes o los alimentos más comunes que lo ocasionan son la leche de vaca, la soya, el arroz y la avena. Dentro de los estudios que se han hecho, se ha visto que hasta un 60-70% de los pacientes tienen o reaccionan a un solo alimento, sobre todo lo más frecuente la leche de vaca. Sin embargo, otro pequeño porcentaje, que va hasta un 30%, reaccionan a 2 o 3 alimentos, y un menor porcentaje, reacciona a más de 3 alimentos, un 10%. En cuanto a la edad de inicio, como les comentaba, estos alimentos y también la clasificación depende mucho de la edad de inicio, de si es agudo o crónico. En cuanto a la edad de inicio, la proteína de leche de vaca y de soya se presenta en los pacientes que tienen síntomas en las primeras semanas o meses de vida, mientras que los alimentos sólidos, como son el arroz y la avena, se presentan en los pacientes que tienen entre 4 y 7 meses. En cuanto al cuadro clínico agudo y crónico, el principal desencadenante en el cuadro agudo es el arroz seguido por la avena, y en el cuadro crónico es la leche de vaca y de soya. En esta tabla les muestro que también puede variar mucho de acuerdo a la región en la que se encuentre. Ha habido sobre todo estudios en Italia, en España, donde si bien la leche de vaca, la proteína de leche de vaca es la más común en todos los territorios, en el caso de Italia y España es muy común, o dentro de los más comunes desencadenantes, los mariscos, el pescado, y en el caso, por ejemplo, de Corea, la soya. Entonces, pues varía mucho también por regiones. Y en los niños mayores y en adultos donde se ha diagnosticado FPS, el pescado y los mariscos son los más comunes, y reaccionando sobre todo a un solo grupo, ya sea pescados o mariscos, en un 60%. En cuanto a la fisiopatología, como vimos en las otras dos entidades, realmente no está bien descrita. Esta, dentro de las tres, es la más estudiada, y lo que se ha visto es que hay una activación de las células T en el revestimiento epitelial intestinal, condicionando una inflamación del colon y grados variables en el ileum, lo que ocasiona un aumento en la permeabilidad intestinal y un desplazamiento de líquidos a la luz gastrointestinal. Además de que se han visto todos estos cambios en cada una de las células, con un aumento en la activación de neutrófilos, por ejemplo, en la activación de los monocitos, con aumento en la interleucina 10 y en el TNF-alfa. Además de que se ha visto que el ondansetron, que es un medicamento que se utiliza para mitigar los vómitos,
en estos pacientes tiene o participa de manera importante mediante un mecanismo neuroinmunitario, afectando sobre todo la vía de serotonina. Entonces, pues se ha justificado su uso en esta entidad. Además de que se ha visto la participación también del sistema nervioso autónomo para regular y mantener la homeostasis de tanto el sistema inmunitario que participa en esta entidad como las alteraciones propiamente gastrointestinales o en la barrera gastrointestinal condicionadas por las alteraciones propias inmunológicas, y se ha visto que tanto un rubro como el gastrointestinal, de acuerdo a los cambios que tienen cada uno, ya sea las activaciones intestinales neuroinmunes de la barrera gastrointestinal, así como las alteraciones y señalizaciones humorales que van por la vía vagal en las astas posteriores, en las astas dorsales posteriores que transmiten las señales al sistema nervioso central, así como los cambios que ahorita vimos que condicionan hipovolemia, pues alteran o mandan señales al sistema nervioso autónomo y es el que se encarga de regular o mantener una homeostasis en estos pacientes y que se pueda presentar como una manifestación crónica. Además de que se ha visto que según alteraciones en la barrera gastrointestinal, pues también condicionan algunas, como de manera sinérgica, unas alteraciones o activación del sistema inmune innato, algunas respuestas celulares que disminuyen las células T reguladoras, estimulando algunas respuestas humorales e incluso la producción de algunas citocinas proinflamatorias. En cuanto al diagnóstico, pues al igual que las otras entidades, es un diagnóstico clínico que se basa en la presencia de signos y síntomas característicos con una mejoría después de retirar el alimento sospechoso desencadenante. Además de que se excluyan algunos otros diagnósticos potenciales y se realiza un reto oral para confirmar el diagnóstico si el historial no está claro y se valore el riesgo-beneficio que sea favorable para el paciente. Y eso es lo que les comentaba anteriormente, que aquí el reto oral se puede tomar con reserva, ya que en el caso de que solamente que haya presentado múltiples episodios el paciente de un cuadro similar o que tengamos una alta sospecha de esta enterocolitis inducida por proteínas, se puede obviar el reto oral y hacer una reintroducción al año o posterior. Se recomienda después de los 12 meses de edad. Pero en el caso de que solamente haya presentado un episodio sospechoso, ahí sí se podría hacer el reto oral, siempre en un área controlada, estandarizada, en un centro médico, donde se cuente con todas las medidas, recordando que estos pacientes presentan síntomas en las primeras 1 a 4 horas posterior a la ingesta del alimento, incluso si presentaban un FPS crónico, y esa es característico en esta entidad. Okay. En cuanto a los criterios diagnósticos, estos sí están estandarizados tanto en el consenso internacional como en diversos artículos. El criterio mayor es la presencia de vómitos 1 a 4 horas posterior a la ingesta del alimento sospechoso, con la ausencia de la IgE específica o de síntomas respiratorios. Y dentro de los criterios menores tenemos episodios repetitivos de vómito después de la ingesta de los alimentos, episodios repetitivos de vómito 1 a 4 horas después del consumo de un alimento diferente, que tengan letargo extremo, palidez, que tengan la necesidad de acudir a urgencias, la necesidad de líquidos intravenosos, que presenten diarrea en las primeras 24 horas posterior a la ingesta de los alimentos, hipotensión o hipotermia. Y en el caso del FPS crónico, pues se puede clasificar tanto en leve, una presentación leve, como una presentación grave, siendo lo más característico en el caso del grave, pues es que presenten síntomas como vómitos y diarreas intermitentes que se desarrollan posteriores a la ingesta del alimento sospechoso de uso regular y que van a condicionar a la larga deshidratación y acidosis metabólica. A diferencia de la presentación leve,
que es tras la exposición o la ingesta de una cantidad bajita del alimento causal, lo cual va a desencadenar vómitos, diarrea y que por lo general lleva a alteraciones de su peso y del crecimiento sin deshidratación y acidosis metabólica. Pero el criterio más importante en el diagnóstico del FPS crónico, pues es la resolución de los síntomas en un día o los primeros días posteriores a la eliminación de los alimentos causales, con la reaparición de síntomas en el caso de que se haga una prueba de reto en las primeras 1 a 4 horas tras hacer la prueba de reto, sin importar si es crónico. Perdón. Otro punto importante, como les mencionaba, para hacer el diagnóstico, pues es el descartar algunos diagnósticos que podrían similar al FPS, como son las gastroenteritis infecciosas, que estas se caracterizan, o dentro de las principales, algunas características que nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, es que estas es un episodio único, con fiebre y que por lo general hay contactos enfermos, sepsis, que la reanimación sola con líquidos no es eficaz, estos pacientes pues requieren antibióticos, el enterocolitis necrotizante, que como vimos, FPS también se puede presentar en los neonatos, pero en casos muy raros. Aquí en los neonatos pues es más importante sospechar primero en enterocolitis necrotizante con las escalas rápidas de síntomas que se tienen para la entidad, por las heces con sangre, pero estos pacientes llegan a tener choque, gas intramural, con datos patognomónicos en las radiografías abdominales, entre otros diagnósticos diferenciales que se los dejo en la presentación para revisar con algunos puntos claves que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Aquí tenemos otras entidades como la enfermedad celíaca, gastroenteropatías eosinofílicas que vamos a ver en una sesión subsecuente, defectos en la coagulación, entre otros. Y pues bueno, un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta es a la hora de hacer el diagnóstico confirmatorio. Este es mediante la prueba de reto oral para confirmar el diagnóstico inicial si la historia no está clara o para evaluar la resolución. Este se requiere que se haga con una estrecha supervisión, con una vía de acceso rápido para líquidos intravenosos, y la manera de realizarla es la administración de 0.3 gramos por kilo en un rango que va de 0.06 a 0.6 gramos por kilo de proteína alimentaria. Se recomienda no exceder los 3 gramos de proteína o los 10 gramos del alimento total o más de 100 mililitros de líquido. Y lo que se hace es administrar esta cantidad de proteína alimentaria al paciente, esperar de 30 minutos a 60 minutos, administrar una segunda dosis con la misma cantidad, nuevamente esperar de 30 a 60 minutos y administrar una tercera dosis. Se recomienda una vigilancia durante 4 a 6 horas por, como ya sabemos, el periodo que tarda por lo general el paciente en empezar con vómitos, y el tratamiento de primera línea para una prueba positiva, que ahorita vamos a ver los criterios de positividad, es tener a la mano los líquidos intravenosos, la administración de ondansetrona intravenosa o intramuscular e incluso la administración de corticosteroides. Los criterios de positividad para esta prueba o que confirman el diagnóstico es tener el criterio mayor, que es la presencia de vómito de 1 a 4 horas posterior a la ingesta del alimento, y 2 de los criterios menores, ya sea que este paciente esté letárgico, palidez, diarrea de 5 a 10 horas después de la ingesta, hipotensión, hipotermia, y la neutrofilia mayores a 150 neutrófilos de la base, de la línea de base. En cuanto a las pruebas de IgE, como los comentaba, por lo general no se recomienda de rutina, los resultados están negativos, pero en quienes sí se recomienda, en pacientes con comorbilidades alérgicas, ya que 30% llega a tener una alergia alimentaria concomitante mediada por IgE o llegan a desarrollarla. En el FPS atípico, que tengamos el antecedente que ya tenemos un paciente con pruebas positivas, se recomienda realizarla ya que estos pacientes tienen una resolución más lenta y nos puede ayudar sobre todo para el pronóstico, y en los que tengan o que sean alérgicos o que su alimento desencadenante sea la leche de vaca, y se recomienda realizar antes de realizar una prueba de reto oral en el caso del seguimiento, debido a que en este caso los pacientes pues deben de ser observados con mayor intensidad porque pues pueden hacer incluso anafilaxia.
Las pruebas de parche no se recomiendan en estos pacientes. En cuanto al análisis de sangre, pueden presentar anemia, hipoalbuminemia, la neutrofilia y la trombocitosis, que son los que se presentan en más del 60% de los pacientes, pero aunque sí son característicos, no son patognomónicos de la enfermedad. En el caso de las heces, hay algunas características típicas en el caso de que sea FPS agudo o crónico, sobre todo con leucocitosis, la presencia en algunas ocasiones de sangre o moco, y el aumento en el contenido de carbohidratos y datos de malabsorción. En el caso de estudios radiográficos, no se recomiendan de rutina, y en el caso de los estudios endoscópicos, pues tampoco se recomiendan de rutina. Si hay algunos hallazgos que se han visto en los pacientes que se les ha hecho estos estudios por motivos de investigación, sin embargo, no son concluyentes. En cuanto al tratamiento del FPS agudo, la prioridad pues es establecer la estabilidad hemodinámica del paciente con la reanimación con líquidos, la administración, como ya vimos, del ondansetron, que juega un papel importante para contener el tratamiento adyuvante de los vómitos, y se recomienda también administrar una dosis única de metilprednisolona, que se cree que puede disminuir la inflamación mediada por células, aunque no hay estudios que apoyen esta recomendación. Sin embargo, dentro de todas las guías de manejo se recomienda la administración de la metilprednisolona intravenosa. Existen algunas estrategias de tratamiento de acuerdo a la gravedad del paciente. Estas están en las guías del FPS, en el consenso internacional, ya sea en el ambiente hospitalario o en casa, y nos dicen qué hacer en caso de tener un paciente con síntomas leves, moderados o graves, y qué es lo que debemos de administrar, que va desde la administración de rehidratación oral en casa, perdón, en el hospital, pero si es un caso leve, pues administración de rehidratación oral, hasta la administración de bolos intravenosos de solución fisiológica, y la administración de ondansetron intravenoso, entre otras medidas. En el caso de estrategias del tratamiento en el hogar, de igual manera, se le comenta a los papás qué es lo que hacer y cuándo acudir a emergencias en el caso de que vean al paciente con manifestaciones clínicas alteradas o con datos de gravedad. Y en cuanto al tratamiento a largo plazo, pues como vemos se requiere de un tratamiento multidisciplinario, o de una manera de verlo multidisciplinario, en el que el alergólogo juega un papel importante, pero no es el único que debe intervenir. También se recomienda que participen sobre todo nutriólogos, el pediatra para el control de peso y talla y de comorbilidades, entre otros. En el caso del alergólogo, pues lo que nos compete sobre todo es una adecuada dieta, eliminación del alimento culpable, y también el brindar un adecuado plan de acción para la evaluación mediante una prueba de red oral supervisada, así como una correcta identificación de los síntomas. El tratamiento pues es, como vimos igual en las otras entidades, una eliminación del alimento desencadenante. En el caso del FPS agudo resuelven los síntomas en las primeras 12 horas, y en el caso de crónicos tarda de 3 a 10 días para poder resolver los síntomas, y en los casos graves puede ser necesario incluso el reposo intestinal temporal y líquidos intravenosos. Ningún estudio sistemático ha evaluado la dosis umbral en el FPS. Sin embargo, pues ya les mencioné cuál es lo que se recomienda para hacer las pruebas de red oral, y por ende, aunque como no hay una dosis umbral, no es necesario evitar los productos con declaración de precaución en el etiquetado. Se recomienda en el FPS de leche de vaca y en el de soya que se eviten todas las formas de alimento, incluidos los alimentos horneados y procesados, hasta que se haga una prueba de reto oral controlada en el consultorio. En cuanto al tratamiento también, lo que se recomienda de manera inicial es la lactancia materna con una dieta de eliminación. Si no, esta no es posible, una fórmula extensamente hidrolizada, y solamente, al igual que en la enterocolitis, de un 10 a un 40% van a requerir fórmula a base de aminoácidos o la fórmula elemental. En el caso de la que es el FPS de leche de vaca, no se recomienda el uso de otras leches de animales como la cabra o la oveja por el alto grado de reacción cruzada.
Y es importante también conocer que estos pacientes llegan a presentar coalergias. En el caso de la mayoría de los niños, hasta un 80%, solamente son sensibles a un alimento, pero un pequeño porcentaje sí puede tener o presentar alergias a múltiples alimentos. Y en esta tabla que tenemos aquí se ve por porcentaje, dependiendo si el paciente es alérgico a la leche de vaca, tiene un 10, un 40%, 30, un 40% de ser alérgico también a la soya, o un 16% a cualquier otro alimento sólido. Y en el caso de los pacientes que tienen sensibilización a la leche de vaca y soya, tienen mayor riesgo de reacción con otros alimentos sólidos, como el arroz y la avena, pero no se recomienda retrasar la introducción de los alimentos complementarios pasados los 6 meses de vida debido al FPS, que es una práctica que erróneamente se hace mucho. Y es por eso que las guías han establecido algunas guías empíricas para el inicio de la alimentación complementaria en estos lactantes, empezando de los alimentos con menos riesgo y después a los de moderado riesgo y luego los de alto riesgo. Esto de igual manera, por cuestiones de tiempo, se los dejo para que lo revisen con detenimiento. En cuanto a la reintroducción de los alimentos, ese se debe de ser bajo la supervisión de un médico. 45-95% de las reacciones de provocación se trataron con líquidos intravenosos, esteroides o ambos, por lo que esto justifica que se haga en un entorno controlado y estandarizado. Y el momento ideal para realizar una prueba de reto no está definido, pero en diversos artículos se recomienda que sea después de los 12 meses. Y esto pues varía de acuerdo a los diferentes estudios, varía según las regiones. En Estados Unidos se hace 12 a 24 meses, en Corea se hace 12 meses después del diagnóstico, siempre tomando en cuenta la historia natural y el alimento involucrado. ¿Y por qué les comento esto? Porque este es un trastorno autolimitado con una evolución natural favorable, con una presentación clásica en lactantes menores de 9 meses, con una media de 5 meses de edad, que en el caso de los que tienen o que son sensibles a la leche de vaca, se presenta entre los 2 y 7 meses de edad y se adquiere una tolerancia hasta el 90%, cerca del 100% para los 3 años de edad. Y en el caso de los alimentos sólidos, esto se presenta después de los 6 meses de edad, con una media de los 12 meses, y presentan tolerancia dependiendo del alimento. En el caso del arroz, esta se presenta la tolerancia cerca de los 5 años, la avena para los 4 años, soya a los 6, 7 años, y el pescado se ha visto que adquieren tolerancia para los 5 años. Y se desconoce hasta el momento la historia natural de esta enfermedad en la edad adulta. Sin embargo, los datos, que son bastante limitados, sugieren que persiste durante años, incluso toda la vida. Aquí también les voy a dejar unas tablitas comparativas para que tengan a su disposición y que sea más fácil poder hacer el diagnóstico, tanto de estas 3 entidades como de la esofagitis eosinofílica, que como vieron esto nos llevó pues prácticamente toda la hora a discutir las 3 entidades gastrointestinales no mediadas por IgE más típicas, y esta, al ser una entidad mixta, vamos a dejarla para otra sesión. De igual manera, estas se las dejo por aquí. Y como conclusiones personales, el diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales no mediadas por IgE, como vimos, es un reto, es un desafío clínico para los alergólogos y para los médicos en general. Aunque la mayoría de las alergias alimentarias no mediadas por IgE tienen un pronóstico favorable, un subconjunto de estos pacientes llegan a presentar manifestaciones graves, tienen un impacto significativo en la calidad de vida en los pacientes, ya que se asocian con estrés, con alteraciones nutricionales, con cargas en la atención de salud significativa, debido a un mayor potencial para causar evitación de múltiples alimentos, diagnósticos erróneos y a veces la necesidad de realizar estudios más invasivos como endoscopías. Los alergólogos deben de ser capaces de proporcionar un diagnóstico preciso, un plan de tratamiento y la tranquilidad a los pacientes de que la mayoría de estas entidades el pronóstico es excelente, que existe una necesidad urgente de caracterizar mejor la fisiopatología de estos grupos de trastornos gastrointestinales, y que sin este conocimiento, la identificación de biomarcadores y el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento no será posible. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.